Bueno, buenas noches, soy el doctor Bonifacio Ramón Ortega, vengo del INCAN y me tocó pues enfatizar lo que nosotros tenemos de radioterapia y qué podemos ofrecerle a un paciente resecado en estadio clínico 3A y de acuerdo a los resultados patológicos. Como había comentado el doctor Kelly, hay escuelas, ¿no? Quirúrgica, no quirúrgica, radioquimio versus cirugía de inicio. Este caso es quirúrgico de inicio. La primera pregunta a responder es, si un paciente se reseca, ¿hay beneficio de darle la radioterapia adyuvante en el caso de que haya residual? Esta es una revisión sistemática, son 19 estudios de aquí en el lado izquierdo, en donde se define que aproximadamente del 4 al 5% de las cirugías van a quedar con residual. El inconveniente de esta revisión y revisando todos los estudios es que en sí los estudios no tuvieron de forma homogénea la definición de residual. Sin embargo, lo que se acepta son estas, ¿no? Esos porcentajes del 4 al 5% de R1 después de residual. Este estudio señala el impacto que tiene dejar residual después de cirugía en la sobrevida global y el dejar R0 versus dejar carcinoma in situ en el muñón bronquial no tiene diferencias significativas, es lo mismo de R0 que un carcinoma in situ. A lo contrario, ¿qué sucede cuando se deja enfermedad residual microscópica por lo menos, tanto en la mucosa como peribronquial? Definiendo la mucosa precisamente en la mucosa ya invasor y peribronquial, fuera del bronquio, atravesando ya toda la pared, que llega hasta el 0% en la mayoría de las series, a 5 años, de tal forma que esto amerita tratamiento adyuvante, ya sea resección con cirugía, si es factible, o radioterapia adyuvante, sobre todo en el estadio clínico 1 y el estadio clínico 2. Este es otro estudio que evalúa a 834 pacientes, se corrió del 77 al 93, son pacientes operados y con enfermedad residual, y a los que podemos ver en la gráfica, en la tabla del lado derecho, cómo el dejar residual aumenta las posibilidades de recurrencia y esto impacta en supervivencia, como se puede ver en esta gráfica. Igual, el dejar carcinoma in situ no impacta, es lo mismo que haber logrado un R0 versus el dejar enfermedad residual en la mucosa o a nivel peribronquial. Pero ¿qué pasa en aquellos pacientes a los cuales se les reseca completamente? Y este es el gran debate que se tiene, a pesar de que lo paradójico es que los datos son más contundentes en pacientes resecados completamente que resecados incompletamente, porque los dos estudios que les pasé ahorita son dos estudios positivos. Hay estudios negativos en los cuales el dejar un R1 y R2 no impacta en supervivencia global y no necesita terapia adyuvante, y más todavía controversial en el estadio clínico 3. Y siendo paradójico porque es tal vez lo más aceptado en la comunidad oncológica. Entonces, ¿qué pasa en pacientes completamente resecados? Se han hecho varios estudios, este es un metaanálisis muy controversial que salió en el 98, son 9 estudios que reúnen a 2.128 pacientes del estadio clínico 1 al 3, y lo que quiero enfatizar es los estudios y la forma en que se llevaron. Dosis variables de 30 a 60 grays, fracciones de 1.5 a 3 grays, la gran mayoría utilizando cobalto 60, un equipo no apto para tórax, y con campos de tratamiento grandes. Cuando se analiza el estudio podemos ver que todos los intervalos de confianza son muy amplios, pero en general cuando se analiza el subgrupo del estadio clínico 1 al 3 hay deterioro en supervivencia de un 21% en contra de la radioterapia, siendo absoluto en el 7%, disminuyendo del 55 al 48%, pero cuando se analiza por subgrupos para definir realmente si todos tienen detrimento con radioterapia, se encuentra que el estadio clínico 1, de forma franca, tiene deterioro, que el estadio clínico 2 también lo hace, pero el estadio clínico 3 no altera la supervivencia global, la radioterapia. Así igual el estado granular 0, 1 versus el 2, que tampoco se pueden tener conclusiones. Este es un estudio que salió, es un retrospectivo del CIR,
más de 170,000 pacientes, de los cuales 7,465 entre estadio clínico 2 y 3 fueron evaluados para ver si realmente la radioterapia adyuvante tenía impacto en supervivencia. Fueron pacientes sometidos a lobectomía y neumonectomía sin disección radical. Se les llevó a PORT. Como criterio de inclusión tenían que tener por lo menos más de 4 meses de supervivencia y se analizan los subgrupos. N0 tiene deterioro, 1.17 de un hazard radio para mortalidad, 1.096 en N1, enfatizando que aquí el intervalo de confianza atraviesa la unidad en N1 y en N2 un franco beneficio de dar radioterapia para supervivencia global, con un hazard radio de 0.85, 15% de mejoría, se ve en las gráficas, y en el análisis multivariado se encuentra que precisamente lo que deteriora la supervivencia es la edad de más de 60 años, tener un T3, T4, un N2, tener múltiples ganglios versus uno solo, o el hacer un muestreo ganglionar versus hacer la disección radical. Este es un brazo de Anita, un estudio hecho para quimioterapia, 840 pacientes, de los cuales a 232 se les dio radioterapia y cuyo requisito eran tener ganglios positivos. Son pacientes del estadio clínico 1B al 3A, completamente resecados. Aquí se ve la distribución que tuvieron los pacientes en cuanto a N. Si se dan cuenta, la gran mayoría son N0 y N1. Se les dio de 45 a 60 grays 2 semanas después del tratamiento, como nos habían comentado, y se evalúa PORT versus no PORT. Esta es una gráfica general en la cual se puede observar que el grupo de quimioterapia es el que tiene el mejor beneficio, de ahí le sigue observación, de ahí radioterapia, detrimental en general y de ahí observación solamente. Estos son los subgrupos. N1, en el brazo de quimioterapia, cuando se les administra quimioterapia tiene un efecto deleterio, pero cuando no se les administra quimioterapia, la radioterapia mejora la supervivencia global en N1 del 25.9 a 50.2 meses, y en pacientes en el subgrupo de N2, independientemente de que se hayan recibido o se hayan aleatorizado al brazo de quimio versus observación, la radioterapia mejora la supervivencia prácticamente duplicando el beneficio que da la quimioterapia, de 12.7 a 22.7 meses sin quimioterapia y de 23.8 a 47.4 meses con quimioterapia. Aquí está la gráfica en la que se puede ver que el mejor tratamiento es quimio y después radio. De ahí le sigue quimio sola, radio sola y de ahí observación. A pesar de ello, la mortalidad global está en deterioro de la radioterapia porque la gran mayoría eran N0, 356. Y otra cosa que se identificó fue que los pacientes que no morían por cáncer pulmonar lo hacían prácticamente por infarto al miocardio, falla cardíaca, tromboembolismo y falla pulmonar, relacionados precisamente al grupo de radioterapia. Aquí quiero enfatizar las críticas que tiene el PORT. Son básicamente los tamaños de campo, el utilizar cobalto 60, el utilizar planeación 2D, el utilizar campos grandes de tratamiento y dosis que no son estándar, de 30 a 60 grays. Y es que la radioterapia se ha relacionado con mortalidad intercurrente, es decir, el paciente no muere por el cáncer, muere por la complicación de la radioterapia. Y es que esto se ha visto y se ha evaluado, ya que la gran mayoría de los estudios son estudios que utilizan cobalto, son estudios que utilizan campos de tratamientos grandes que irradian todo el mediastino, irradian una gran parte del pulmón. Ese es un estudio del CIR en donde no se define, estadio clínico 1 al 3 operados que recibieron PORT, pero en donde el objetivo fue realmente ver si con las nuevas tecnologías que tiene radioterapia, esta mortalidad que ha hecho no dar radioterapia posoperatoria en muchos centros, realmente puede mejorar con la mejoría de tecnologías. Aquí los dividen en 6.158 pacientes, PORT versus no PORT. Estos son los criterios de inclusión que tuvieron los pacientes y los dividen en periodos de 1983 a 1988. El hazard radio para muerte relacionada a radioterapia era de 1.49 y con las mejoras en las tecnologías, el 49% de relación de mortalidad por radioterapia disminuía a 8% solamente, enfatizando que es en 93, a partir del 95 comenzó la IMRT, lo que nos puede hablar de que realmente gran parte de las muertes intercurrentes relacionadas a radioterapia son por técnicas antiguas y por campos de tratamientos grandes y que realmente no reflejan el impacto que podemos tener con la radioterapia posoperatoria.
¿Cuál es la secuencia? Radio, después quimio, quimio, después radio o quimio-radio. Este es un estudio, el ECOG E3590, un estudio prospectivo aleatorizado que evalúa si realmente la quimio-radio concomitante puede mejorar el resultado de la quimio versus radioterapia posoperatoria. Son pacientes en estadios clínicos 2 y 3A, llevados a lobectomía y neumonectomía, y en la que en general se encuentra una supervivencia global a 3 años de 50 versus 52 años, siendo las de quimio después radio alrededor de 35-40%, pero a 5 años. Este es otro estudio en donde podemos ver las muertes intercurrentes y como no hay diferencias significativas ya cuando se emplean mejores técnicas de radioterapia posoperatoria. Este es el estudio de Mayer de 1997, prospectivo aleatorizado, que evalúa a aquellos pacientes con algo interesante, disección radical de mediastino y después radioterapia posoperatoria. Realmente impacta después de resecar todo el mediastino. La radioterapia se realiza con planeación TAC, son aceleradores lineales, dosis de 50 a 56 grays y campos de tratamiento relativamente pequeños respecto a las anteriores. La supervivencia global no tiene diferencias significativas, pero con tendencia 29-20%, al igual que la supervivencia libre de recurrencias, con una P de 0.07 con tendencia a la mejoría. Mejoría en recurrencias locales utilizando técnicas modernas de radioterapias y una franca mejoría en pacientes por lo menos N2. Y el último estudio, el penúltimo, perdón, este es de Japón, son pacientes evaluados en 2 periodos de tratamiento, en donde se puede observar que el tener N2 múltiple, como habían comentado anteriormente, tiene un detrimento en supervivencia. La radioterapia postoperatoria tiene mejor impacto en este subgrupo de pacientes que mejoran supervivencia global y supervivencia libre de recurrencias. Y el último estudio es de Trodella, no utiliza la irradiación ganglionar electiva, son pacientes completamente resecados, todos N0, utilizando técnicas de radioterapia conformales 3D, aceleradores lineales de 6 a 10 mB, dosis de 50.4 grays, campos de tratamiento pequeños, 50 centímetros cúbicos solamente, y llevados a lobectomía más disección radical de mediastino. Se encuentra que da la radioterapia, disminuye las recurrencias locales, vemos que solamente en el grupo de radioterapia hubo una recurrencia local, vean la cantidad de recurrencias que hay en el no dar radioterapia, y esto impacta en supervivencia, tanto en supervivencia libre de enfermedad como en supervivencia libre global a favor de la radioterapia posoperatoria. ¿Qué cosas hay para mejorar la radioterapia posoperatoria? IMRT, hay protonterapia, hay técnicas de seguimiento respiratorio. Este es un estudio en donde solo quiero que vean cómo son los campos de tratamiento. Este es un campo de tratamiento convencional, son solo 2 campos, uno anterior y uno lateral, ocupan grandes cantidades con grandes dosis de pulmón y corazón. Esta es una IMRT, si se dan cuenta es una gran cantidad de pulmón radiado pero con dosis muy bajas que clínicamente no se manifiestan durante el seguimiento del paciente. Estas son 2 curvas, son curvas que nosotros manejamos en general. A la derecha hay más dosis a pulmón y al tumor, y a la izquierda menos dosis a los órganos. En la línea apuntada está la IMRT, es mejor que las técnicas 3D incluso. La técnica 3D da mucha más dosis a pulmón y al tórax, al igual que a esófago y al pulmón versus al tratamiento. Bueno, en conclusión de radioterapia posoperatoria, se tiene que revalorar realmente el papel de la radioterapia posoperatoria. Sirve para pacientes incompletamente resecados y completamente resecados con un nivel de evidencia bastante aceptable para N2, para N1 todavía no hay resultados maduros, para N0 no se aplica y duplica el beneficio de la quimioterapia, ofrecer radioterapia posoperatoria secuencial después de quimioterapia. Gracias. Entonces, creo que ya todo mundo tuvo la oportunidad de comparar sus respuestas con las respuestas proporcionadas por la mesa. Las conclusiones son que la cirugía debe efectuarse en caso de considerarse que la lesión sea resecable, que siempre debe incluir una disección radical mediastinal y la
neoadyuvancia con QT y RT debe ofrecerse solamente bajo protocolos. La quimioterapia adyuvante debe ofrecerse en todos los pacientes con enfermedad locorregional avanzada sometidos a cirugía, y la radioterapia adyuvante debe considerarse en pacientes resecados con una enfermedad mediastinal. No me queda más que agradecerles, espero que haya sido de beneficio para todos, como lo fue para mí, y sobre todo darles las gracias a los residentes por su papel, pero sobre todo por la madurez de escuchar al otro. Muchísimas gracias.